Paz y bien, hermanos, gozo, alabanza, misión y espíritu. Homilía para el domingo de la Ascensión del Señor, leyendo este año el Evangelio según San Lucas. Estamos en el capítulo final, 24, del versículo 46 hasta el último versículo 53. Jesús les dijo a sus discípulos: así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Vosotros, por vuestra parte, quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza que viene de lo alto. Y los sacó hasta cerca de Betania. Levantando sus manos, los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría. Y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Palabra del Señor. Hermanos, los 50 días de la Pascua del Señor tienen una cima significativa en la fiesta de la Ascensión, que hoy celebramos, y el remate glorioso el domingo próximo en Pentecostés. ¿Qué nos dice pues la fe sobre la Ascensión del Señor? San Lucas nos da la respuesta. La Ascensión del Señor es el cierre de las apariciones de la vida de Jesús, Hijo de Dios, de su presencia en medio de nosotros en la tierra, y es el comienzo de esa nueva presencia que va a tener con nosotros hasta su vuelta. En su forma de escribir este evangelista, los dos libros que nos ha entregado, es decir, el tercer evangelio, el evangelio de San Lucas, y el libro de la historia primera de la Iglesia, los Hechos de los Apóstoles, ha establecido las etapas de la historia de la salvación, haciendo un empalme ordinario. Jesús predicó el reino de Dios, que lo unió a su intervención personal como ningún profeta lo había hecho, ni pudo hacerlo. San Lucas nos presenta la historia de Dios de una manera progresiva en tres etapas. Primero, antes de Jesús, la historia, la ley y los profetas hasta Juan. Segundo, el tiempo de Jesús. Y este tiempo se va a cerrar con lo que decimos, con la ascensión. Y tercero, el tiempo de la espera hasta el retorno de Jesús, que lo podemos llamar el tiempo de la Iglesia. Según ello, de acuerdo a lo que han dicho los estudiosos de la Biblia, Jesús es el centro del tiempo. Por ciertas palabras de Jesús se podía prever que el final, es decir, esa intervención deslumbrante, esa aparición en gloria, iba a ser un evento que iba a irrumpir de un momento a otro. San Lucas, que escribe cuando la experiencia de la Iglesia ya va adelante, nos dice que no, que podemos aguardar tranquilos, que no podemos contar con el final de la historia como algo que va a irrumpir en nuestros días. El tiempo de Jesús pasó y ahora estamos en el tiempo de la Iglesia, de duración indefinida, que nadie conoce, siglos y siglos que pueden convertirse en milenios. Nosotros tenemos una tarea que cumplir, una misión que realizar, que no puede ser anulada por el pensamiento de una inminente venida del Señor. No podemos hacer caso
a este tipo de profecías de que ya se han cumplido los tiempos, no. Veamos pues lo que hoy hemos escuchado. Vamos a acercarnos al Santo Evangelio, el relato que San Lucas empalmará luego con los Hechos de los Apóstoles. En la muerte de Jesús se han cumplido las profecías. Los acontecimientos ocurridos no han sido la historia de un azar, han sido el cumplimiento de las Escrituras. La muerte de Jesús y el triunfo de Jesús sobre la muerte en su resurrección, dos acontecimientos que nunca se podrán separar. Ni pasión sin resurrección, ni resurrección sin pasión. Si rompemos esta unidad, rompemos la vida de Jesús. E igualmente, si rompemos esta unidad, rompemos nuestra vida, que ha de ser asimilada a la vida de Jesús. Pasión y resurrección en Jesús y en mí. En esta aparición terminal de Jesús, del Evangelio de hoy, el Señor les ha hablado a los suyos de esta unidad que ha llevado el misterio de su vida, pero les ha anunciado que tampoco el remate es la resurrección, sino la venida del Espíritu. Sin la llegada del Espíritu no tendría sentido la vida de Jesús. Observémoslo bien. La vida de Jesús se concluye con las maravillas del Espíritu Santo, lo que está haciendo hoy en medio de nosotros. Digamos con un rotundo convencimiento: Jesús sin Iglesia no es Jesús, y la Iglesia sin Jesús no es Iglesia. La unidad es total y esencial. Estamos poniendo en términos nuestros la conversación final que tuvo Jesús con sus apóstoles. Y ahora vienen estos 3 versículos finales de San Lucas que son deliciosos. Observen: los sacó fuera de Jerusalén hasta cerca de Betania. Levantando las manos los bendijo. Se separó de ellos. Ellos lo adoraron. Y vuelven a Jerusalén y estaban de continuo en el templo. Según el evangelista, no hay ruptura entre el pueblo de Israel y la fe cristiana. No hay una ruptura, es un paso. Ahora bien, con los hechos, San Lucas apunta los sentimientos. Y es muy bello y muy consolador observar esto. Valoremos exactamente estas palabras. Se volvieron a Jerusalén con gran alegría. Y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. La separación de Jesús no produce tristeza, no, sino alegría. Y este estado permanente de alegría se va a expresar en la alabanza y en la bendición de continuo en el templo. Podemos saborear, como se hace en la lección divina de las Escrituras, estas cosas: la bendición final de Jesús, la alegría que inunda el corazón de los apóstoles y la alabanza de los apóstoles en el templo. Para bendecir, Jesús alzó sus manos como el sumo sacerdote cuando imploraba la bendición de Dios y Dios descendía sobre el pueblo. Jesús se va, pero deja a todo Dios con nosotros y Él mismo se queda en esa bendición. El cristiano, por definición, será para siempre el bendecido por Dios, el bendito de Jesús. Y yo llevo esta bendición y nadie me la puede arrancar. Por eso la alegría es nota esencial del cristiano. Jesús ha hablado en la cena, como lo hemos escuchado reiteradamente estos días, de esa alegría. La momentánea desaparición de Jesús dejará tristes a los apóstoles, pero el regreso de Jesús les va a llenar de alegría y nadie podrá arrebatar esa alegría. Jesús se marcha al cielo
Y esto es para nosotros alegría que nadie nos puede quitar. Estamos contentos porque Jesús se haya ido. Por eso los apóstoles, de regreso a Jerusalén, bendicen al Señor. Y esta bendición está diciendo una actitud cristiana que debe ser constante, permanente. Grabemos muy bien en el corazón. El cristiano es un amado por Dios, un bendecido por Dios y alguien que al sentirse así responde con la bendición. Hermanos, esto es lo que nos dice el Evangelio y he titulado esta homilía Gozo, alabanza, misión y espíritu. Pero nos hemos detenido únicamente en los primeros aspectos. A la partida de Jesús va a seguir la misión de los apóstoles y el espíritu. Son evidencias que nos trae el texto sagrado y que ahora, por razones de tiempo, pues no nos prolongamos en la exposición de estas inmensas verdades, que son el sustento de nuestra fe. Concluimos dirigiendo nuestra mirada al Señor Jesús. Señor Jesús resucitado, que hoy asciendes junto al Padre, nos gozamos con tu infinita alegría. Que la gracia de tu bendición nos llene de gozo hasta la hora del encuentro. Amén. Paz y bien.